Bueno, pues bienvenidos. Estamos aquí en Aiming Meets y bueno, para comenzar este proyecto hemos traído a Guillermo de Vaya Foods. Si quieres, vamos a comenzar, Guillermo, pues porque nos cuentes quién es Guillermo. Cuéntanos. ¿Qué tal, Mario? Nada, encantado de estar aquí con Amy Mix y nada, pues Guillermo, nada, es un chico de 33 años ya, que estudió ahí Derecho, estaba un poco enfocado a trabajar en el mundo de la banca y bueno, digamos, mundo jurídico también. Pero bueno, la verdad es que por un tema personal cambió mi vida y bueno, pues después de terminar la carrera y después de trabajar en el mundo, como te decía, de la abogacía, finanzas y tal, pues he acabado en el mundo del emprendimiento dentro de un sector que me apasiona, que es el de la alimentación y en concreto la alimentación saludable y ecológica. Vale, y quiero saber, o sea, cómo fue ese momento de emprender, o sea, cómo comenzó todo. Porque Sí, claro, pues saliendo Vaya Foods. sí, pues Mario, te cuento. Nosotros montamos la empresa allá por 2013, ¿vale? Ujú. Y bueno, la realidad es que yo nunca me había planteado emprender en la vida, es una realidad. Pero como te decía antes, bueno, pues tuve una experiencia personal relacionada con la salud. Yo en mitad de la carrera me enfermé con una, en principio, sencilla apendicitis, pero que se me complicó muchísimo y acabó derivando en una peritonitis, en 4 cirugías, estancia en el hospital de más de 3 meses, me tuvieron que reseccionar 1 metro de intestino y estuve muy, muy grave y a partir de ahí pues di un porrazo contra la pared, por decirlo de alguna forma, y me di cuenta que bueno, pues que la vida se te escapa en un Exacto. instante. La noche anterior recuerdo perfectamente estar pues con unos amigos después de estar ahí en la biblioteca estudiando, estábamos en mitad de los exámenes de septiembre y de la noche a la mañana pues cambió radicalmente mi juventud, mi adolescencia, Ostras, por decirlo así, claro. y las perspectivas que tenía de futuro, ¿no? Eh, Luego un poco pues termino la carrera, a marchas forzadas, un poco, bueno, recuerdo un año que me saqué casi 25 asignaturas, porque claro, perdí un año al completo y yo tenía bien claro desde que me pasó eso que quería desconectar un año, que necesitaba, bueno, mi padre decía que el inglés era casi igual de importante una carrera y sabía que al Exacto. terminar la carrera me iba a ir a viajar y a financiar mis conocimientos de inglés. Y bueno, pues decidí viajar. Terminé esa carrera, como te digo, a marchas forzadas y en ese viaje viajé a Estados Unidos, a California. Y ahí la verdad es que me impregné con una filosofía y una cultura de emprendimiento, de apostar por un poco las virtudes y las pasiones que tiene cada uno, ¿no? Sean cuales sean, ¿no? Ahí se apuesta mucho por, oye, a mí se me da bien esto, pues yo te voy a dar los recursos y voy a apostar porque crezcas en esa línea, ¿no? Y ahí fue cuando me di cuenta que tenía las riendas de mi vida y nunca lo había pensado así, ¿no? Iba un poco pues siguiendo el camino que me habían establecido en casa, mi entorno familiar, mis amigos, y dije, wow, pero si yo puedo decidir lo que hacer con mi vida, ¿no? O sea, qué curioso, ¿no? O sea, algo tan sencillo, pues yo Exacto. con 22 años, 23, 24 fue cuando empecé a entenderlo, ¿no? Y eso junto con un poco el entendimiento también de que, claro, a raíz de la enfermedad, a raíz de las secuelas que me habían dejado a nivel digestivo, pues yo viví en primera persona la implicación que tiene la alimentación en la salud, algo que Claro. tampoco me había parado a entender nunca, ¿no? Y vi que había algo de la dieta que llevábamos y de la alimentación y los hábitos alimenticios que llevábamos que no funcionaban, ¿no? Y entonces fue ahí cuando dije, wow, pues tengo como la necesidad de Ujú. cambiar algo que no está funcionando, ¿no? Y cuando volví a Madrid, que es donde yo vivo, eh,
Bueno, pues me encontré ahí un conflicto brutal entre lo que se esperaba de mí y lo que yo tenía en el interior, ¿no? Esa necesidad de decir, es que no puedo no emprender, es que necesito, de alguna forma, Pero qué día. impactar y cambiar algo que no está funcionando y que no está funcionando a nivel global, ¿no? Entonces, bueno, ahí es cuando decido emprender y empiezo un poco a juntarme pues con gente que tenía un poco la misma filosofía de salirse un poco de lo establecido, ¿no? Bueno, de pensar más allá y decir, oye, ¿cómo puedo cambiar esto que no está Claro. funcionando? Y, y bueno, ese fue un poco el principio de esta andadura ya de 7 años que llevamos. Es que ya, madre mía. Vale, pero quiero que nos cuentes exactamente ahora qué es Vaya Food. O sea, porque, bueno, más o menos sí que si rebuscas un poco, veis que traéis alimentos de otros lugares, pero al final son todos bastante saludables. No sabemos exactamente qué es. Si nos lo cuentas, por favor. Sí, claro. Pues un poco Vaya Food es, es una empresa de alimentación saludable, ¿vale? Que tiene una pata fuerte enfocada en la I más D más I, en la innovación, Ujú. y luego otra pata comercial fuerte en digital a través de un e-commerce, ¿no? Entonces, te cuento un poco Ujú. cómo, siguiendo lo Sí. que te estaba contando antes, yo cuando vuelvo a Madrid, como te digo, empiezo a verme con gente que también tenía esa visión un poco emprendedora. Coincido con el que soy mi socio, Loan Bensadón, que es farmacéutico, que es un científico apasionado de la naturaleza, de las plantas medicinales, y, y me viene un día en una de estas reuniones que teníamos y me dice, oye, que ya lo tengo, macho. Y le digo, ¿cómo que ya tienes el qué? Y dice, sí, 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 tal, hay una fruta que he leído en distintas publicaciones científicas que transforma el sabor de los alimentos. Y le digo yo, ¿cómo que transforma el sabor de los alimentos? Digo, ¿esto es una droga o qué es eso? No, 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 tal, la Syncephalum dulcificum, que tiene una proteína en su interior que te permite cambiar el sabor ácido a dulce. Pues claro, yo me quedo algo así, luego, como que, o sea, que puedes disfrutar del dulzor sin realmente ingerir azúcar. Y sí, sí, tal. Bueno, y entonces empezamos a leer y leer y leer y leer y leer. Y dijimos, oye, esto la verdad es que tiene muchísimo potencial como un potencial endulzante natural, algo que puede permitirle a la gente que no puede tomar azúcar disfrutar del Disfrutar. sabor dulce. Eh, tiene muchas aplicaciones a nivel salud, a nivel alimentación, es muy interesante tal. Y entonces empezamos a investigar, a investigar, a investigar, a investigar, hasta que decidimos viajar al país de origen, a África del Oeste, a Ghana en concreto, y probar esa fruta. Y claro, cuando tú pruebas esa fruta y después pruebas un alimento ácido como el limón y, y, y pruebas un Es una limón reacción dulce, que no te esperas. dices, wow, esto es una pasada, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí decidimos dejar nuestros trabajos y lanzarnos a emprender, ¿no? Entonces, bueno, inicialmente Vaya Food Wow. es un proyecto emprendedor relacionado con la I más D más I, en el que estamos autorizando el consumo de esta fruta a nivel europeo. Y un poco a raíz de ver la necesidad de financiación pública, de realizar un poco toda esa batería de ensayos que nos pide el regulador europeo para demostrar la seguridad de este alimento, pues vimos que teníamos la necesidad de facturar. Y al final, bueno, pues Claro. cuando acudimos a instituciones públicas o público-privadas a levantar financiación pública, pues nos decían un poco lo mismo todos. Bueno, ¿y cuánto facturáis? Y nosotros, no, es que no podemos facturar porque estamos justamente Claro. solicitando financiación para poder autorizar algo que nos permita tener una facturación, ¿no? Entonces, ahí, después de tener ciertas negativas, bueno, pues decidimos salir al mercado con una línea de alimentos ecológicos, con un e-commerce, algo que nos permitiese, por un lado, entender el comportamiento del consumidor a día de hoy. Cada vez más preocupado por la alimentación ecológica, sostenible, marcas con propósito. Y luego, por otro lado, algo que nos permitiese también salir al mercado, pero compaginar con todas esas labores de I más D más I con respecto a esta especie botánica y a este novel food, ¿no? Y ahí es cuando decidimos montar vayafood.com y cuando, bueno, pues empezamos a ofrecer
determinados productos ecológicos, lo que algunos llaman superalimentos, que no dejan de ser alimentos con un alto valor nutricional, una densidad nutricional muy alta, y siempre con la misma filosofía, acudir al origen para asegurar la máxima calidad nutrientes en esos alimentos y también para asegurar que la mayor parte del valor de la cadena en sí pues se quede en origen, ¿no? Nosotros, por ejemplo, con todo esto de la Simsepalum dulcificum, que te digo, al final decidimos quedarnos en Ghana. No tenía ningún sentido traer aquí a España o a Europa todo ese cultivo, porque al final iba a ser más caro, aparte de ser más caro, iba a ser más ineficiente, y luego, por otro lado, era subirnos al carro oye, hay un recurso genético que pertenece a una determinada comunidad local, y nosotros nos lo llevamos y les dejamos ahí. No, no tenía sentido, ¿no? Entonces, No, bueno, una empresa de alimentación ecológica que busca mejorar los hábitos alimenticios de la sociedad con un producto estrella, que es el de Mericulone, con la intención de reducir el consumo de azúcar en la sociedad, mientras que vamos ofreciendo también pues, distintos alimentos que tienen distintas funcionalidades para, en general, mejorar la salud de las personas. wow. Y luego durante este periodo, vamos, estos 7 años que habéis estado, porque al final habéis nacido siendo una pequeña startup y estáis creciendo un montón. Imagino que en algún momento habrás pasado miedo o habréis dicho, oye, paremos aquí. Ahí, ¿qué hiciste para seguir adelante? ¿Qué te llevó Sí, a pues, continuar? pues la verdad es que nosotros nos embarcamos en la aventura en 2013. Además, pues eso, con un formato muy lean startup, dos emprendedores que deciden dejarlo todo y se lanzan a meterse en un proyecto que es, sinceramente, para una gran multinacional, la categoría de novel food, que es como está categorizado esto en la Unión Europea, es decir, un alimento que no tiene historia de consumo en la Unión Europea y por lo tanto hay que demostrar su seguridad antes de poder comercializarlo, pues eso es el criterio por el que deciden descartar proyectos en las grandes empresas, ¿no? Entonces, bueno, pues mi socio y yo, bueno, quizá por inconsciencia, por motivación, por pasión, por ganas, decidimos, no puede ser, aquí es la oportunidad, esto es lo que hay que hacer y vamos a por ello, ¿no? Bueno, pues desde 2013 hasta 2015 no conseguimos financiación. Hay 2 Nada. años de diseño de proyecto, de inversión de nuestros ahorros para poder entender la regulación, para poder de alguna forma también acudir a origen y ver la posibilidad de establecer esa cadena de suministro de forma sostenible, pero de forma también profesional que asegure el día de mañana, pues oye, poder entrar al mercado con las máximas garantías. Entonces, Mario, pues la verdad es que después de a lo mejor, no sé, más de 15, 20 visitas a inversores y después de 20 nos, pues claro, ahí te empiezas a plantear las cosas y dices, wow, o sea, tampoco tengo muchos más ahorros, estás trabajando de jockey, yo en mi caso, que me encanta la música, los fines de semana, entre semana una jornada de trabajo a lo mejor de 8 a 8, salte corriendo y vete al restaurante X a poner música, bueno, dormir poco sí. Momentos muy duros, sí, por supuesto, pero al final tirar la toalla nunca. La verdad es que siempre decías, wow, ¿cómo está costando? Pero al final tirar la toalla nunca porque sabías que tarde o temprano ibas a conseguirlo, ¿no? Y bueno, eso es lo que ocurrió. Conocimos a un empresario que ahora mismo es inversor y que, bueno, pues al final quiere devolverle un poco a la sociedad todo lo que le ha aportado y en ese sentido apostó porque vio que tenía este proyecto unas implicaciones muy interesantes en el mundo de la salud, en el mundo de la alimentación y bueno, pues fue ese loco que nos permitió pasar a la siguiente fase y empezar a realizar todos esos ensayos, empezar a generar esa evidencia científica para poder captar de forma más sencilla pues más inversión, ¿no? Entonces, en el mundo del emprendimiento yo digo siempre lo mismo. Riesgo hay, pero el riesgo no puede ser miedo, porque al final el miedo te hace tomar decisiones Qué bonito. completamente incorrectas, ¿sabes? Entonces, respeto sí hay que tener, constancia, sacrificio, esfuerzo, pero miedo nunca, nunca, nunca. Joder, qué bonito lo que dices. Ojalá todos podamos aprender un poco de ello. Es lo que te decía, que al final, hasta que el ser humano no se ve expuesto ante determinadas situaciones, no sabe todo lo que es capaz de dar.
¿sabes? Toda esta etapa de hospital a mí me ha ayudado mucho a eso, ¿no? Porque yo pensaba que era una persona débil, que era una persona pues que no tenía esa capacidad de sacrificio y tal, y cuando al final enfermas, ahí hay un Estás en el sentimiento límite. de supervivencia, estás al límite. Y en el mundo del emprendimiento es lo mismo, es exactamente lo mismo. O sea, hay meses que de repente dices, wow, ahora porque efectivamente, como dices, en Vaya hemos sido capaces de ir dando los pasos adecuados y ya, bueno, pues estamos creciendo como compañía, también puedes ya contar con más capital humano, con más talento y poco a poco, pues todo va cogiendo forma, pero ha habido momentos en los que dices, wow, que no llego a fin de mes, que no llego, que no llego, pero hay que seguir, 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 seguir y al final con constancia, sacrificio, motivación, pasión, acaban saliendo las cosas. O sea que Oye, todos tenemos esa capacidad ahí dentro, y creo. ahora se me ocurre preguntarte, ¿te ha sido, bueno, os ha sido difícil emprender aquí en España? Porque claro, tú venías de referencias pues de California, que allí es súper evidente, pero aquí en Sí. España, ¿cómo se ha resultado al final? Pues fácil no ha sido, es la realidad. Pero, bueno, iba a decir difícil tampoco. Sí, difícil, por supuesto, sí que ha sido. Pero al final, yo sí que quiero aquí abogar por nuestro país y las oportunidades que Eso, hay. O sea, creo que tenemos muchísimo talento. Creo que por otro lado también a nivel de ayudas de I+D+I, sobre todo de innovación, cada vez hay más oportunidades. Por supuesto que hay competencia, pero eso es bueno. Eso es que al final hay mucho claro, valor, ¿no? En los proyectos y en las ideas que surgen. Entonces, bueno, yo creo que hay que ir aprendiendo y nosotros obtuvimos muchos nos, como he dicho, y por parte de la I+D+I y apoyos también. Pero hay que aprender, ¿no? Y hay que decir, oye, si me han dicho que no, es por algo y es porque, no porque no valga, exacto. porque tengo que de alguna forma mejorar lo que tengo, ¿no? Y esa capacidad constante de querer mejorar y de aprender es lo que yo creo que al final pues marca el camino. Entonces, es cierto por otro lado también que, bueno, en 2013 a 2020 han pasado 7 años y ahora mismo, pues todo lo que es el ecosistema emprendedor es infinitamente mucho más maduro, desde incubadoras, aceleradoras, consultoras como Startups, vosotros. sí. Al final, yo creo que el talento existe eh, y los recursos ahora mismo yo creo que también. Y bueno, yo creo que estamos, o yo por lo menos, muy agradecidos y muy afortunados de estar aquí en España porque sí que hay cosas y sí que salen. Wow. Oye, ¿qué nos puedes decir así, dentro de 10 años, dónde te ves tú y dónde ves a Vaya Food? Porque claro, Sí, Mario. Pues, hombre, es una pregunta, la verdad, que nunca se sabe, ¿no? Yo al final vivo en el día a día y me di cuenta, como te contaba anteriormente, que es que la vida se te escapa en un segundo. Entonces, la verdad es que disfrutar de cada paso que vamos dando. Vaya Food y en concreto con la pata de I+D, pues inicialmente, como te digo, trabajamos en toda la pata de regulación, en toda la parte de suministro, para poder, de alguna forma, en cuanto consigamos esa autorización, empezar a comercializar el producto de forma estable. Eso lo vamos a hacer ahora a partir de 2021, si todo va bien. Vamos a comercializar este ingrediente principalmente en la industria nutracéutica y farmacéutica para gente que no puede tomar ese azúcar, pero luego exacto. está claro que la miraculina tiene una aplicación clara en alimentos, ¿no? Y ahí es donde estamos centrando todos nuestros esfuerzos de I+D, porque a día de hoy no somos capaces todavía de incorporar la miraculina en matrices alimenticias, líquidas o sólidas, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la forma de consumo a día de hoy de la miraculina? Pues tú tomas la fruta o un producto derivado de esa fruta que sea rico en miraculina y después pruebas una receta o un alimento que sea ácido para percibir ese dulzor. Pero no somos capaces de incorporar, por ejemplo, en una bebida en Claro, miraculina para que esa bebida sin azúcar sea dulce, ¿no? Entonces, claro. ese es el esfuerzo y el reto tecnológico que tenemos. Ahora mismo hemos sellado un acuerdo de inversión con una empresa láctea, con Capsa Food, con Central Leche Asturiana. Bueno, hay más marcas que tienen. Y bueno, la intención que tenemos es de hacer esas primeras pruebas de I+D+I en lácteos, ¿no? Entonces, bueno, yo espero que de aquí a 10 años hayamos conseguido también posicionar esa marca Vaya de alimentos saludables, ecológicos, que el consumidor perciba y mejorar esos hábitos alimenticios de la sociedad. Y por otro lado también conseguir
salvar este reto tecnológico que tenemos para incorporarlo en alimentos, ¿no? Y al final que nuestras dos líneas de I+D comercial pues se unan y seamos capaces de poner en el mercado alimentos ecológicos, saludables, que sean dulces y que no tengan azúcar y que estén endulzados, por decirlo así, con miraculina. A mí ya te digo que me has causado la necesidad de probar esa fruta porque me da muchísima curiosidad, ¿eh? O sea, tiene que ser algo. Esperemos que dentro de bien poco, Mario, lo puedas probar, por supuesto. Eso aquí, o sea, legalmente se puede obtener aquí en España, esa fruta. Pues, pues a día de hoy todavía no nos permiten comercializarlo, ¿vale? Como te decía anteriormente, la EFSA, que es la European Food Safety Authority, la autoridad de seguridad alimentaria en Europa, es de las más restrictivas que hay a nivel mundial y cualquier alimento, aunque sea una fruta, que no se haya consumido en la Unión Europea antes de 1997, que fue cuando entró en vigor la regulación de Novel Food, exige a la empresa que quiera comercializarla que demuestre su seguridad mediante una batería de ensayos, que es lo que hemos ido haciendo durante estos 7 años, para, pues como te digo, demostrar esa inocuidad y que al final, bueno, pues el consumidor va a poder beneficiarse sin ningún tipo de riesgo, ¿no? Claro. Entonces, esperamos obtener ya una respuesta por parte de EFSA en el primer trimestre de 2021 y, por lo tanto, esperamos ya que a partir de 2021 nos posibiliten esa capacidad de comercializar todo este I+D que hemos hecho y en ese momento, Mario, pues estaré encantado de organizarte una pequeña Pues cata que puedas probarlo. ojalá, ojalá llegue cuanto antes. Oye, y Sí. también, ahora que estamos hablando así de futuro, te quería preguntar porque ahora mismo pues ya eres un gurú, ¿no? Del ecosistema de la food y tal. Sí, has aprendido muchísimo seguro durante todo este tiempo. Sí, Entonces, sí, sí. pues en contexto con ello, quería preguntarte tu opinión sobre cómo ves el papel de la innovación tecnológica o de la I+D en el sector alimentario, porque creo que es muy evidente la falta de recursos, lo que va a pasar y creo que aquí hay algo que destacar. Sin duda, sin duda. Hombre, pues tú lo has dicho, hay una falta de recursos, somos muchos y de alguna forma tenemos que cambiar Exacto. nuestros procesos productivos, eso está claro. En este sentido, nosotros sí que estamos muy enfocados también, por ejemplo, en el mundo vegetal, en proteínas vegetales, siempre ecológicas, más sostenibles, pero tampoco demonizamos la proteína animal, ¿no? Al final sí que consideramos que tiene que haber un equilibrio, pero hay que cambiar la forma, Hay que sobre cambiar, todo, sí. del proceso Exacto. productivo. Esa es la clave, yo creo, más que elegir entre lo vegetal y lo animal, hay que cambiar ese proceso productivo, por Exacto. hacerlo más eficiente, más sostenible, renovable, etcétera. Habrá que Ese es el buscar. gran reto que tenemos todos, incluso el propio consumidor, al final es el que tiene que también, es el que tiene la sartén por el mango, es el que decide, ¿no? Entonces yo creo que al Exacto. final, Al final todo depende de nosotros y la industria nos va a acabar dando lo que pidamos, porque no hay otra. efectivamente, efectivamente. Entonces, bueno, pues por ejemplo también tengo la suerte de trabajar con otra startup, una startup que se llama Food Stories, y que lo que hace es, bueno, pues tú entras en nuestro marketplace, eliges unas recetas y nosotros te mandamos a casa los ingredientes frescos ecológicos en su justa medida, con un paso a paso para que tú te puedas elaborar esa receta. Y todo además con un formato de envases recirculables de vidrio para dejar de lado un poco también el tema del plástico en un solo uso, ¿no? Entonces, yo creo que hay que cambiar ese modelo de consumo para que el proceso productivo también cambie y ahí el que tiene el control es el consumidor. Entonces, por eso también en Vaya Food intentamos siempre formar a la gente, ¿no? Yo antes no tenía ni idea de alimentación y por una necesidad que, joder, no todo el mundo tiene que pasar por algo así, Dios quiera que nada no le tenga que pasar a nadie, ¿no? Pero te das cuenta de lo importante, aprender a leer el etiquetado, de dónde viene, cómo se ha fabricado un alimento, etc, etc. Exacto. Entonces, al final hay que empoderar al consumidor para que sea él el que tome esas decisiones sabiendo lo que es, ¿no? No engañándole, por decirlo así. Exacto. He visto que, por ejemplo, ahora en el Black Friday lo que vais a ofrecer precisamente es formación en cuanto a alimentación, que es que eso me parece una idea chulísima. En vez de Sí, venga a tirar por ofertas o por lo de siempre, no, lo que estáis ofreciendo es valor.
creo que eso ya es incalculable. Al final, bueno, es lo que te decía, o sea, es más interesante para nosotros darle herramientas al consumidor para que sea él el mismo el que decida tomar determinadas decisiones y sepa qué alimentos elegir o qué decisiones tomar, que no hacer una mera acción comercial. Obviamente haremos descuentos seguro también, que no solemos hacerlos durante todo el año y también, bueno, pues hay que tener esos gestos también hacia nuestros clientes más fieles, sobre todo, pero lo importante aquí, como te decía, es darle las herramientas al consumidor para poder entender de nutrición, algo tan importante y yo creo que deberíamos aprender todos en la carrera, Exacto. ¿no? Es que es algo Sí, sí, sí. que además creo que de las pocas cosas que controlamos de nuestra vida, de la salud, que es la alimentación. La alimentación, el deporte y el descanso. El resto de cosas, temas genéticos, que no depende de nosotros, pero eso sí. Entonces, realmente, ahí es donde está el impacto y ahí es donde nosotros podemos hacer algo, ¿no? Debería enseñarse desde las escuelas, porque es que luego te das cuenta de cómo funciona todo y vamos, es muy sorprendente al Sí, sí. final. Y luego a mí lo que me sorprende también es que nuestro cuerpo es una herramienta, o sea, no deja de ser una máquina y según lo que le aporta a esta te va a reaccionar de una forma u otra. A mí me Total, parece importante la alimentación. Eso tienes toda la total, razón. Y bueno, te total. quería hacer, bueno, en contexto también con esto, te quería, en último lugar, para no robarte mucho más tiempo, pedirte dos consejos. El primero de ellos, sobre todo, pues para estas personas que a lo mejor sí han escuchado Healthy Food tal, pero no saben realmente cómo comenzar. ¿Qué les recomendarías a ellos? Bueno, es lo que te decía un poco, ¿no? O sea, hay que analizar. Yo lo que te digo es que es como el tema de la salud son esos tres pilares, el descanso, el deporte y la alimentación. Entonces, dependiendo de cada persona, pues tenemos de regulados más, pues gente que no hace deporte y es más sedentaria, gente que a lo mejor no descansa bien, no le da importancia al tema del sueño, gente que come, bueno, porque no se encuentra mal o no tiene ningún tipo de problema digestivo, lo que pille, ¿no? Entonces, yo creo que al final, una vez más, esos tres pilares son los que dependen de nosotros. Entonces, recomiendo leer, interesarse Exacto. por este tipo de información, escuchar podcasts que quizá, yo que sé, hay gente que no le gusta leer, hay podcasts súper interesantes de esto. Yo a una persona que sigo mucho, por ejemplo, es a Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario, tiene un podcast muy, muy interesante y es una persona muy, muy didáctica que se le da muy bien desde un punto de vista científico explicar Sintetizar toda la información, exacto. efectivamente, si le das a una persona que no tiene conocimientos científicos un tocho de publicaciones, dices, wow, no sé ni por dónde empezar. Y al final, Exacto. pero al final, aquí de hecho creo que tengo un libro interesante suyo, Salud Salvaje. Bueno, al final es aprender de forma sencilla conceptos básicos y poder construir a partir de ahí. Ese es un poco el consejo que le doy a la gente Esperemos también. que sigan el Sobre todo, consejo. incorporar más verduras en el día a día. Que al final, Eso es lo más primordial. verduras, frutas, Ya solo por legumbres. llenarte el estómago, porque yo lo hago, o sea, me encanta comer, es verdad, y es que comer verduras es lo más sencillo, lo más óptimo, está bueno, no hay otra. Sí, sí, sí. Y luego, en último lugar, o sea, el último consejo, ¿qué le dirías a una persona que tiene miedo de emprender? ¿O qué primeros pasos le recomendarías? Bueno, lo del miedo es lo que te he dicho un poco antes. O sea, en el mundo del emprendimiento, riesgo hay, pero como en todo en la vida. Pero el riesgo no puede ser miedo, porque el miedo al final nos sitúa en una posición mental eh, errónea. Al final vamos a tomar decisiones completamente sesgados, ¿no? Entonces, lo primero que les diría es fuera ese miedo, dejarse ir. Yo al final, fue difícil para mí llegar a casa. Mi padre en su día consejero delegado de un banco, mi hermano 10 años en banca privada, todas mis amistades en consultoría estratégica, en tal, y yo decía, no, que voy a aprender y me voy a meter en el mundo de la alimentación saludable porque las hay, porque mi padre decía, pero ¿qué haces? Este se ha ido a California, se deja el pelo largo, viene con una tabla de surf debajo del brazo y se le ha ido la olla.
Bueno, al final yo creo que lo que tenemos que pensar es que em, hay que tirarse en la piscina, hay una frase que me encanta mucho que es Open minds lead to open doors. Si nosotros tenemos una mente abierta y no tenemos ningún prejuicio establecido ni ningún miedo, van a surgir oportunidades. Hay que dejarse ir. Si, sobre todo tienes ese gusanillo, ¿no? No se ha despertado ese gusanillo, pues al final esa persona de momento no tiene esa necesidad de emprender. Pero si tienes esa necesidad de emprender, al final va a ser tan fuerte esas ganas que van a salir de ti si te dejas llevar, que es que es demasiado bonito como para Estás por dejarlo. encima de todo. Wow. Efectivamente. Pues muchísimas gracias de verdad por haber compartido este tiempo con nosotros y bueno, comentándonos también lo que nos decías de dónde os veis dentro de 10 años. Espero que llegues muy lejos y que consigas todo eso. Y sobre todo, probar, por favor, esa fruta, porque ya nos has causado curiosidad a todos. Así que gracias por estar con nosotros y espero en una próxima reunión volver a que nos cuentes todos tus proyectos, todo lo que tenéis entre manos y seguro que vais a encontrar algo más a lo que aportar al mundo, ¿no? Así que, Muchísimas gracias, Mario. Al revés, un placer estar aquí con vosotros y yo encantado de vernos y hablar las veces que haga falta. Feliz. pues, gracias a todos, chicos. Espero que os haya gustado.